Y las risas me hacen ver que debo seguir diciéndolo en broma, ¿no? Okay. Cuando Dante y Virgilio, ustedes lo recuerdan, pero no se pueden acordar de lo que me han leído, logran salir del infierno y vuelven a ver las estrellas. Lo cual es un símbolo muy importante porque estrellas es una palabra stele, es una palabra que forma parte de este número simbólico, el número 3. Cada una de las 3 partes en las que se divide la Divina Comedia termina precisamente con la palabra stele, estrellas. ¿No sabíamos? No, para eso estoy aquí, para hacer esas revelaciones, ¿no? Vamos a ver, cuando llegue el momento, el significado de eso. Pero recuerdan que antes de ver las estrellas, Dante tiene una experiencia verdaderamente espantosa, ¿no? Cuando llega a lo profundo de ese cono, de ese cono invertido que es el infierno, tiene que descender por el cuerpo, él mismo lo dice, lleno de baba sanguinolenta de Satanás, ¿no? Satanás se encuentra, digamos, atrapado en ese punto central del universo, en el centro de la Tierra, en el centro de la materia, en el punto más alejado de Dios, ¿no? Que cubre todo. Ya hemos comentado que el valor simbólico del hecho de que Virgilio le diga a Dante, no, he ahí, habite, que es uno de los nombres de Satanás, ¿no? O de el dios del inframundo, en el sentido de he ahí el origen de todo, he ahí el origen de todo lo que tú has visto en el infierno, y la idea, he ahí el origen de todo lo que nos aleja de Dios, ¿no? Y ese origen es algo muy sencillo, pero muy complejo, es decir, he ahí la soberbia y el deseo de afirmar el yo, ¿no? De ahí surge absolutamente todo lo demás. Lo que hace que el hombre se aleje de la semejanza divina, que es la parte espiritual, ¿no? Y entonces Virgilio le revela a Dante que tiene que descender aquí por la caderita, ¿no? De, si no piensas otra cosa, no sé, no, de Satanás. Si realmente estamos llevando o tratando de vivenciar lo más posible el contenido literal de la Divina Comedia, pues eso resulta horrendo, ¿no? Insisto, recuerdo que cuando la leí por primera vez cuando era adolescente, eso me provocó todo tipo de pesadillas, ¿no? Y recuerdan que entonces Dante sale del otro lado, pero de pronto le sorprende el hecho de que en esa maniobra Virgilio se vaya dando vuelta. Y entonces Dante vuelve a tener miedo porque piensa que Virgilio está regresando de nuevo al infierno, pero no ha entendido que como van a salir del otro lado del mundo, no tienen que invertir su postura, ¿no? De tal manera que cuando por fin, ascendiendo, dice Dante, volví a ver las estrellas, y llegan al hemisferio austral, y llegan al pie de la montaña del purgatorio. Si ya llegaron a ese punto, recordarán que quien los recibe es ni más ni menos que Catón de Útica. Catón de Útica, o de Utica, lo pueden encontrar de las dos maneras, hay que recordarlo, vivió en tiempos de Julio César. De alguna manera fue perseguido por Julio César, pero antes de someterse a la esclavitud, Catón decide suicidarse, ¿no? Eso sería una especie de incongruencia en la Divina Comedia, porque no tendría por qué estar en el purgatorio, ¿no? Por dos razones, por pagano y por suicida, ¿no? Por pagano, aunque hubiera sido un virtuoso, debería de estar junto con Homero, Eurípides, Horacio, Lucano, bla, 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 en el nobile castello, el castillo no, ¿no? Nancy, compórtese. Por suicida,
tendría que estar en el segundo recinto del séptimo círculo del infierno, donde están aquellos que por haber renunciado a su cuerpo están convertidos en estos árboles retorcidos, ¿no? Decíamos que es una incongruencia, que podría ser una incongruencia, pero si uno toma literalmente el sentido de la Divina Comedia, ¿no? Pero hay que recordar que tiene otros niveles de lectura, y en ese sentido, Catón representa el anhelo de libertad, ¿no? El deseo de liberación. Lo cual resulta muy curioso, pero permítanme mencionarlo, porque cuando analicemos más a fondo el canto quinto del infierno, que lo hicimos en otro curso, tengo la esperanza de que cuando menos hayan pasado por el canto quinto del infierno, ¿no? Muy cerquita del inicio, ¿no? Recordarán que de pronto ahí se encuentra Cleopatra, ¿no? E independientemente de la imagen que tengan de Cleopatra, ¿no? Derivada seguramente de su contemplación de Elizabeth Taylor, ¿no? Pues poca gente sabe que Cleopatra era un símbolo precisamente de la libertad en el arte paleocristiano, en el arte catacumbario, en las pinturas de las catacumbas del arte paleocristiano. Se representaba frecuentemente a Cleopatra haciéndose morder por el áspid, suicidándose, a final de cuentas, para ponerse a salvo de caer bajo la, digamos, de ser prisionera de Octaviano, César Augusto posteriormente, ¿no? Entonces, por suicida tendría que estar también entre los, en el segundo recinto, y para la gente que la considera así, pues por puta debería estar así en el quinto círculo, pero resulta que para el pensamiento del paleocristiano no era así, representaba ese renunciar con tal de mantener la libertad. Que en pocas palabras, aquí es donde van a sacar sus cruces, ya no me hacen nada las cruces ni las aguas benditas, ¿no? Y van a querer quemarme leña verde. Hay que recordar que la actitud de muchos de los llamados mártires del cristianismo era eso, era un suicidio de alguna manera, ¿no? De hecho, visto desde cierta perspectiva, aquí es donde van a sacar sus cruces, la acción de Cristo es un suicidio voluntario, ¿no? Asistido. Él sabe que va a morir y se va a entregar, ¿no? A la muerte, ¿no? Ese es el sentido que hay que tomar en cuenta a la hora de considerar a personajes como Cleopatra, pero contemplada desde el arte paleocristiano, y a Catón de Útica, ¿no? Como custodio del purgatorio. Si está ahí, aunque solo sea como gendarme, ¿cómo se llaman los que cuidan en la noche? Como velador, como lo que sea, pero si está en el purgatorio, tarde o temprano va a llegar al paraíso, indiscutiblemente, ¿no? Pero regreso al punto. Entonces Dante y Virgilio son recibidos por Catón. Catón les pregunta, ¿no? ¿Quiénes son? Bla, bla, bla. Y recordarán que entonces Dante se tiene que purificar, y es una escena muy bella, porque Virgilio le lava el rostro y se lo limpia con juncos, ¿no? Es una manera de representar cómo queda limpio ya de todo lo que experimentó, vivió en el infierno. Y de pronto Dante tiene una visión maravillosa, porque recuerdan que así como las almas de los condenados al infierno, ¿no? Se reúnen a orillas del río Aqueronte para ser pasados del otro lado, se nos dice que las almas de los que tienen el derecho a pasar por el purgatorio se reúnen a las orillas del río Tíber, ¿no? En la desembocadura del río Tíber. Ahí son recogidas por un ángel que los lleva en su barca precisamente hasta la montaña del purgatorio. La escena es maravillosa, llena de luz, ¿no? Y cuando se bajan de la barca, los que van después del tiempo que sea necesario, van a ingresar al purgatorio. Recuerdan, les había dicho que Dante se encuentra con este personaje llamado Casella, que era un músico que musicalizó algunos de los poemas de Dante, ¿no? Mencionamos a Casella aquella vez que les mostré cómo Dante se había fusilado a Virgilio y Virgilio se había fusilado a Homero, ¿no? Porque Dante, en cuanto ve a Casella, se emociona y quiere abrazarlo, y 3 veces lo intenta y 3 veces se abraza el pecho, vamos, ¿no? Porque es un alma, ¿no? Y hay una escena muy bella donde de pronto Dante le pide a Casella que cante, ¿no? Y entonces Casella canta una de sus canciones, pero sobre un poema de Dante.
Es decir, queda muy claro que Casella es el que hace la música y Dante pone la poesía. Y de pronto todas las almas alrededor, incluyendo a Virgilio, caen en un estado de arrobamiento escuchando la maravilla del canto de Casella. Hasta que de pronto llega Catón de Utica y les dice: ¿pero qué les pasa? O sea, ¿por qué tardan tanto en purificarse? ¿Por qué están aquí dejándose llevar por el placer sensorial? ¿No? ¿Por qué retardan tanto su ascenso por la montaña? Y es muy simpática la escena porque todos salen corriendo, ¿no? Incluyendo Virgilio, ¿no? O sea, qué vergüenza, ¿no? Salen corriendo. La canción que entona Casella es uno de los es uno de los poemas que Dante incluye en la Vita Nuova. Ya hemos hablado de la importancia de la Vita Nuova para entender la Divina Comedia, ¿no? Solo voy a repasar algo muy simple. Recordamos que Dante escribe la Vita Nuova entre 1292 y 1293, es decir, Dante tiene entre 27 y 28 años. Comienza a escribirla 2-3 años después de la muerte de Beatriz, ¿no? Y en la Vita Nuova, en la Vida Nueva, Dante hace una recopilación de los poemas más importantes que ha escrito, pero sobre todo de aquellos poemas que le permiten mostrar la evolución de su pensamiento poético y mostrar la evolución de su comprensión del amor. Desde el amor que experimenta, ya lo habíamos dicho, cuando ve por primera vez a los 9 años a Beatriz, ¿no? La pasión que experimenta cuando la ve por segunda vez a 18 años, aunque ya comentamos que en la misma Vita Nuova nos habla de cómo amor lo impelía a buscar a esa niña, ¿no? Porque además comentamos que Beatrice Portinari, hija de Folco Portinari, pues era vecina de Dante, ¿no? Seguramente se encontraron en varias ocasiones. Desde eso hasta cómo a partir de esa segunda visión a los 18 años comienza a escribir poemas Dante y cómo va perfeccionando su lenguaje. De eso vamos a comenzar a hablar hoy, es decir, Dante para poder escribir esos poemas se va, digamos, no me gusta la palabra inscribir, pero usémosla por ahorita, es decir, Dante se va a inscribir en esa tradición poética que vamos a conocer como la tradición del Deutsche Stil Nuovo, ¿no? Cuyo principal representante en aquel entonces era Guido Cavalcanti, que va a ser amigo de Dante, pero era 10 años mayor que Dante. Dante sentía una profunda admiración por Guido Cavalcanti, y a su vez, lo vamos a ver ahorita, Guido Cavalcanti era el depositario de una enorme tradición poética, no solamente italiana, sino proveniente de la poesía francesa, la poesía provenzal, la poesía del norte de Francia, etcétera, etcétera, ¿no? La poesía de los troveros, de los trovadores, de los Minnesänger, ¿no? De los Meistersänger. Dante se inscribe entonces en esa tradición. En el capítulo número 19 de la Vita Nuova, Dante escribe este poema. Y este poema no es gratuito que Dante lo ponga en boca de Casella, porque de alguna manera refleja la esencia de su ideario amoroso, o sea, la esencia de sus concepciones amorosas en ese momento, es decir, ¿qué es el amor del que está hablando Dante, ¿no? ¿Cuál es el amor? De pronto dice algo muy simple: damas, que sois en amor entendidas. Ahí tenemos un problema, ¿no? Es decir, les juro que ahora soy inocente, no dije nada en doble sentido, pero sí han de tener la conciencia, ¿no? Ok, no, me refiero a que... Por la experiencia. ¿Quién dijo eso? Ok, Dante no se está dirigiendo a cualesquiera damas, se está dirigiendo a esas damas que son entendidas en lo que es el amor. ¿Sí me explicó? Ahora sí ya se entendió, ¿no? Dicho de otra manera, si escuchas Bad Bunny, fuera de aquí, no va para ti, ¿no? Si escuchas Peso Pluma, va para aquí. Oigan, que se llevaron todos los premios de los Billboard Awards, este par de pelados. Qué mal está el mundo, ¿verdad? Qué mal está el mundo. Ok, entonces por eso Dante dice: damas que sois en amor entendidas, cantaros quiero acerca de mí, dama.
En ese momento todavía Dante sigue hablando directamente de Beatrice, pero ya hemos comentado cómo Dante va a ir entendiendo que en Beatrice se proyecta más bien la filosofía, y con el paso del tiempo Beatrice se va a convertir en un símbolo de la teología, ¿no? Pero Dante va a ir reflexionando acerca de por qué ese primer impulso, por qué si lo que está detrás de ese impulso es a final de cuentas, la imagen divina que se revela a través de la teología y a través de la filosofía, por qué uno siente primero que nada este impulso hacia lo físico. Y bueno, la respuesta no es difícil y no estoy diciendo ninguna cochinada antes de que se rían, ¿eh? Ok, entonces dice: cantaros quiero acerca de mi dama, no porque piense concluir su loa. ¿Qué significa eso? Es decir, no porque piense alabarla de manera completa, porque no puedo, o sea, ahorita no puedo alabarla como se debiera, ¿no? Sino hablar en descargo de la mente. Es una manera muy elegante de decir, sino porque necesito hablar de ella, ¿no? Voy a hablar acerca de mi dama, no porque piense que voy a hablar como se debe hablar de ella, sino porque necesito hablar de ella, ¿no? Dice: digo yo que pensando en cuánto vale, tan dulcemente amor sentirse me hace, que si yo no perdiera mi osadía, hablando haría enamorarse a todos. Es decir, si fuera un poco más osado, ¿no? Sería capaz de decir cosas y tuviera los elementos que harían que cualquiera se enamorara de mi dama, ¿no? Dante, una y otra vez, y eso va a suceder 1000 veces a lo largo de la Divina Comedia, va a estar hablando de los límites del lenguaje, ¿no? De la incapacidad del lenguaje para reflejar ciertas cosas, ¿no? Dice: y yo no quiero hablar tan altamente que, por temor, en vil me convirtiera. Me trataré de su gentil estado con ligereza si a ella me remito. Enamoradas damas y doncellas, que no es para otra gente con vosotros. O sea, todo lo que voy a decir es además para que ustedes me entiendan. En algún momento también de la Vita Nuova, Dante dice que al poeta que por primera vez se le ocurrió escribir poemas en lengua vulgar, es decir, en lengua romance, fue porque las mujeres y en general la gente no entendía el latín, para que entendieran los decires del poeta, ¿no? Entonces dice: un ángel clama a la mente divina y le dice: Señor, se ve en el mundo un milagro en el acto que proviene de un alma que hasta lo alto resplandece. Difícil, ¿no? O sea, lo que está diciendo el ángel le dice a Dios: Señor, hay en la tierra, hay un ser cuya luz resplandece tanto que hasta lo alto llega ese resplandor, ¿no? El cielo, que no tiene falta alguna sino el tenerla, es decir, el cielo es perfecto, pero lo único que le falta es tenerla a ella, ¿no? ¡Ah, qué bonita!, ¿no? ¿No les hablan hacia el oído? Córtenme sus problemas. Seguramente ya han sufrido mucho y van a sufrir más todavía, ¿no? Entonces dice: el cielo, que no tiene falta alguna sino el tenerla, a su Señor la pide, y gritan tal merced los santos todos. Solo piedad nuestra causa defiende, y Dios, a mi Señora atento, dice: amados míos, consentid pacientes que esté cuanto me plazca esa esperanza, donde hay alguno que perderla espera. ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Y dirá en el infierno: oh malnacidos, yo he visto la esperanza de los justos. Desea el sumo cielo a mi Señora, ahora de su virtud yo quiero hablaros. Quien parecer quisiera noble dama, o sea, que quien realmente tenga la intención de convertirse en una dama noble, vaya con ella, que cuando camina, amor al corazón villano hiela y muere todo pensamiento suyo. ¿Qué es un corazón villano? ¿El villano reventón? ¿A quiénes se les llama villanos? ¿A quiénes se les llama villanos? A los de la villa, ya por la Gustavo Madero. A los que vivían en las villas. Hay que recordar que las villas eran los lugares que proliferaban, que crecían alrededor de los castillos, alrededor de las ciudades, alrededor de los monasterios, ¿no? Sí, era gente, digamos, rústica, ruda, ¿no? Entonces, a eso se refiere, es decir, dice que cuando camina, amor al corazón villano hiela y muere todo pensamiento suyo. Y aquel que contemplarla consiguiese, o se ennoblecería o pereciera.
Son imágenes muy interesantes que tienen todo un trasfondo. Por ejemplo, hoy en la clase de creatividad de la Universidad de Claustro de Sor Juana, de pronto en medio de la clase un chico mencionó a San Judas Tadeo, ¿no? Y digo, qué interesante, viene muy a colación lo que dices, ¿no? Porque estábamos hablando de la folclorización, trivialización de ciertos símbolos. Preguntita, ¿cómo reconocen a San Judas Tadeo? ¿No reconocerían a San Judas Tadeo? Por el color verde. ¿Por el qué? Por el color verde, porque está vestido de verde. ¿Solo por eso? No, que tiene como su bastoncito, ¿no? Tiene también su bastoncito. El medallón. Exactamente. ¿Qué hay en el medallón, Ricardo? Es una imagen de... no recuerdo. Es el rostro de Cristo. Sí, ¿no? Ajá. Es el rostro de Cristo, ¿no? ¿Perdón? ¿La imagen de Cristo, digo? La imagen de Cristo. Sí, cosa curiosa, justo Es un ahí... busto, ¿no? ¿Perdón? Es un busto, ¿no? Eso es el perfil de Cristo, ¿no? Justo cada 28 de cada mes, el centro de la Ciudad de México se vuelve un caos porque todo el mundo va a la iglesia de San Hipólito a venerar a San Judas Tadeo. Pero me consta y lo he visto, principalmente los que van son ladrones, ¿no? Interesante, ¿no? Artistas también de Televisa, es lo mismo, ¿no? Entonces, van a venerar. ¿Trabaja tú en Televisa? No. Es que vi que se quedas como comentarios de mal gusto. Perdón. Pero les digo, y la gente no sabría explicar, la gente que vendiera a San Judas Tadeo no sabría explicar por qué tiene ese medallón con su rostro. ¿Alguno de ustedes podría? ¿No? Ok, Verónica, la vi como que sí. Pues nada más recordaba que al parecer era su primo, ¿no? Bueno, sí era su pariente, pero no es por eso. Ya. ¿Usted lleva una medalla de su primo en el pecho? No. Pero es mi primo. ¿De su prima? No. Hay que recordar que es una leyenda que nos habla del rey Akbar. El rey Akbar era un rey de Medio Oriente que padecía una enfermedad incurable. No se podía mover y, sabedor de los milagros que operaba Cristo en el terreno, digamos, de la sanación física, le pide a un pintor de su corte que vaya a donde se encuentra Cristo para que le haga un retrato de Cristo y él pueda tener cerca, cuando menos de esa manera, a Jesús, ¿no? El pintor llega hasta donde está Jesús y le pide permiso para pintarlo. Pero cada vez que lo intenta, no puede, porque el resplandor que surge de la figura de Jesús es tal que no puede fijar sus ojos en él, ¿no? Y cada vez que intenta pintarlo, no puede, hasta que Cristo le pide que le dé el lienzo. Cristo se lo pone en el rostro y tenemos una segunda Verónica. ¿Sabemos lo que significa Verónica? Verónica, ¿no sabemos lo que significa su nombre? ¿Verdad? La verdadera imagen, ¿no? La verdadera imagen, el verdadero ícono. Ícono significa imagen, es la verdadera imagen, porque recordemos que se refiere a esta mujer que en el camino al Calvario enjuga el rostro de Cristo y queda plasmada la imagen, ¿no? Lo cual la convierte en una imagen aquiropoyética. ¿Recuerdan o ya se les olvidó lo que significa la palabra aquiropoyético? Ok, cállate, perro, para eso te estamos pagando, no para que nos hagas bullying, ¿no? Voy a dejar por aquí esta palabra, ¿de acuerdo? Aquiropoyético. En algún momento habíamos dicho que un icono bizantino solo es un objeto sagrado si cumple 3 condiciones. Pero no nos olvidemos de algo, lo hemos dicho muchas veces: sagrado es aquello capaz de tender puentes de comunicación entre el plano material y el plano espiritual, ¿no? No es eso que ustedes hacen el Paquito diciendo, no, es que mi balón de fútbol es sagrado. No va por ahí, ¿no? Mis libros de Heidegger son sagrados. No. No. Sagrado, insisto, es aquello que tiene la cualidad de tender puentes de comunicación, de llevarnos, de elevarnos a la contemplación de las cosas divinas, ¿no? Las 3 condiciones que debe de reunir un icono, ahorita solo voy a analizar una, es que debe ser verdadero, milagroso y aquiropoyético. Aquiropoyético significa que no es hecho por la mano, válgase la redundancia, humana. Aquiropoyético simplemente significa no hecho por la mano, ¿no? Hemos comentado que quien pinta los iconos, sí, es un
iconógrafo. Pero también hemos comentado que la palabra iconógrafo no significa el que pinta iconos, sino el que escribe iconos, el que escribe imágenes, que significa el que vuelve la palabra imagen, ¿me explico? El que es capaz de convertir la palabra en imagen. ¿Qué hace un iconógrafo para poder pintar un icono? Más allá del dominio de una técnica, practica la ascesis, la oración, el ayuno, el perfeccionamiento ético, espiritual, con la intención de que el Espíritu Santo fluya a través de él y sea el Espíritu Santo, que es el aspecto creador de Dios, sea el Espíritu Santo el que pinte el icono. ¿Me explico? El iconógrafo nunca dirá, fui yo quien lo pintó, fue el Espíritu Santo quien lo pintó a través de mí, y por eso se considera aquiropoiético, ¿no? La cuestión es que entonces la Verónica es una imagen aquiropoiética, ¿no? No fue pintada por la mano del hombre, así como se considera que también es aquiropoiético el famoso manto de Turín, ¿no? Pero en esta historia del rey Akbar, entonces el pintor llega con Jesús y como no lo puede pintar, Jesús pide el lienzo, se lo pone en el rostro y queda plasmada su imagen, ¿no? Esa imagen es conocida como el mandilion. Mandilion es un ícono muy importante de la tradición bizantina, el mandilion, ¿no? Lamentablemente se piensa que el mandilion original, la imagen original, se perdió durante la guerra iconoclasta que desató este emperador. No, ahorita les digo, solo lo tenía aquí, ahorita se los digo, en 1728, que recuerden consistió en la destrucción de muchas imágenes, ¿no? La guerra iconoclasta. Tercero Elisáurico, pero se me está yendo el primer nombre, ahorita lo recuerdo. No. Bueno, el chiste es que se piensa que o fue destruido el mandilion original, o está escondido, pero lo cierto es que a partir de esa imagen original se hicieron muchas imágenes que ahora conocemos como el mandilion, ¿no? El mandilion entonces le fue dado a San Judas Tadeo para que lo llevara al rey Akbar. Lo que representa la imagen que está aquí es el mandilion, ¿me explico? Pero ¿qué es lo que verdaderamente significa? Que no puedes comprender a Cristo a través de los sentidos. No puedes comprender a Cristo a través del intelecto, es decir, por tu propio esfuerzo intelectual, si no es por la gracia de Cristo. Es decir, si Cristo no te concede la gracia, es Él el que pide y plasma la imagen, no se te da la comprensión. ¿Todo bien, Verónica? Sí. Sí. Ok, digamos que en la tradición cristiana se diría, si uno no cultiva las 4 virtudes cardinales, la fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia, de tal manera que se ponga en condiciones de recibir la gracia de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, eso no sucede. Primero es el trabajo con uno mismo y después viene lo que es gratuito, que ya está ahí, pero no lo puedes tomar porque sencillamente no estás en condiciones de verlo, ¿no? Ya les había comentado, y lo pueden ustedes constatar, que al principio del paraíso, Dante dice claramente, la gloria de Dios se manifiesta por igual en toda su creación, mas no en toda la creación resplandece con la misma intensidad. Dices, caray, ¿cómo? O sea, qué gacho Dios, ¿no? O sea, ¿por qué unos sí y otros no? No. La gloria resplandece por igual en todo, pero no en todos se refleja con la misma intensidad. Uno es el que tiene que trabajar en uno mismo para hacer que esa luz se refleje con toda su intensidad, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de San Judas Tadeo, ¿no? En el sentido de representa esa idea de la gratuidad de la comprensión de la esencia de Cristo, pero que implica varias cosas, ¿no? Nada más una cosa, cuando Judas Tadeo lleva el mandilion con el rey Akbar sana de su enfermedad, ¿no? Claro, todo esto tiene un trasfondo simbólico, es decir, la enfermedad física es un símbolo de la enfermedad espiritual, ¿no? Entonces, eso es muy importante.
que recuerdan que una y otra vez aparece en los evangelios. Les he comentado muchas veces que si yo fuera cineasta, cómo me gustaría poder hacer un cortometraje nada más del inicio del capítulo 5 del Evangelio de Juan, ¿no? Es un pasaje bellísimo, lo repaso, ¿no? Es ese pasaje, ustedes saben que la antigua ciudad de Jerusalén tenía una forma cuadrada, ¿no? La muralla era cuadrada. Y en cada uno de los lados de la muralla había una puerta. Una de esas puertas era la puerta de Testa, no la puerta de las ovejas, perdón, la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Porque por ahí entraban y salían las ovejas a la ciudad o de la ciudad para ser llevadas al campo. Pero a la entrada de esa puerta había un enorme estanque donde abrevaban las ovejas antes de ser conducidas a sus apriscos. Y al lado de ese estanque había unos portales, es decir, unos arcos techados. Y debajo de esos arcos había muchos enfermos, baldados, con deformaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo interesante es que esos enfermos contemplaban con mucha intensidad la superficie del estanque, porque una tradición aseguraba que de vez en cuando un ángel de Dios descendía y tocaba con su dedo la superficie del agua, y que quien percibiera el fenómeno y entrara primero que nadie al agua, sanaba de todas sus enfermedades, ¿no? La imagen me parece inmensamente bella porque la intensidad con la que podrían haber estado los enfermos esperando esa señal, ¿no? Cristo llega a ese punto y se encuentra con un hombre que lleva 38 años ahí en su camastro, ¿no? Esperando ver si le toca. Jesús obviamente le dice, ¿te quieres curar? Y le dice, sí, maestro, pero como verás, cuando sucede el prodigio, nadie me quiere ayudar. Todos piensan nada más en sí mismos, ¿no? Y pues aquí sigo. Dijo, ¿pero te quieres curar? Y dice, sí. Toma tu camastro, levántate y anda. El tipo se levanta y camina, ¿no? Insisto, la enfermedad física es un símbolo de la enfermedad espiritual, ¿no? El primer paso lo tiene que dar uno. Es decir, ¿por qué esperar a que los otros hagan algo por mí? ¿Me explico? Si tienes fe y voluntad, ahí comienza la sanación. ¿Se acuerdan que habíamos comentado el famoso chiste de psicoanalistas que dice ¿cuántos psicoanalistas se necesitan para cambiar un foco? ¿Ya no se acuerdan? ¿Cómo? Me dice, sí, ¿cuántos psicoanalistas se necesitan para cambiar un foco? Verónica voltea, ¿verdad? Víctor, no es que uno, si el foco quiere ser cambiado. Por supuesto. ¿No? Si el foco no quiere ser cambiado, puede pasar toda la escuela freudiana, fromiana, adleriana, lacaniana, jungiana, el foco no va a cambiar, ¿no? El cambio empieza por uno, que es muy interesante. Entonces, regreso al punto. El rey Akbar quería sanar, tenía fe y sabía que el camino de la sanación era Cristo, ¿no? Entonces, por un lado significa eso, y por otro lado es que la sanación comienza cuando entonces la comprensión de Cristo se da como una gracia, como una gratuidad, ¿no? La imagen que lleva San Judas Tadeo representa eso. Ahora, ¿a dónde voy con esto? El lenguaje que utiliza Dante a lo largo de sus poemas está cargado de estos símbolos. Me detuve por esto, porque dice de pronto, quien parecer quisiera noble dama, vaya con ella, que cuando camina amor al corazón villano hiela y muere todo pensamiento suyo. Y aquel que contemplarla consiguiese, es decir, aquel que fuera capaz de contemplar y resistir su belleza, la belleza que emana de ella, pero no se refiere solamente a lo sensorial, o sea, vamos a ver que Dante explica él mismo el poema, se refiere al entendimiento de esa belleza, ¿no? Dice, y aquel que contemplarla consiguiese, o se ennoblecería, o pereciera, ¿no? Es decir, perecería para sí mismo, ¿no? Y cuando alguno encuentra que sea digno de verla, su virtud aquel demuestra, pues es su salvación lo que ella otorga, ¿no? Y humildemente toda ofensa olvida. Y aún Dios por mayor gracia le concede que quien le habló no pueda condenarse. Amor dice de ella, algo mortal, ¿cómo puede ser tan hermoso y puro?
Luego la mira y se jura a sí mismo que algo no visto Dios quiso hacer de ella. Tiene casi color de perla, cual conviene a una mujer, no sin medida. Ella es cuanto de bien naturaleza puede hacer, y es ejemplo de hermosura. Salen cuando los mueve de sus ojos espíritus de amor enardecidos, que a quien la mira hieren en los ojos y le penetran hasta el corazón. Amor en su semblante veis pintado, donde mirarla fijo nadie puede. Yo sé, canción mía, que irás a muchas damas hablando cuando te haya dado curso. Es decir, cuando termine de escribirte y te haga pública, irás, ¿no?, hablando a muchas damas. Dice, te advierto ahora, porque te he educado como hija de amor sencilla y joven, que a donde llegues suplicando digas, enseñadme el camino, pues me envían a aquellas cuyas loas me engalanan, a aquella cuyas loas me engalanan. Es decir, en realidad el poema está dirigido a Beatriz. No díganme cómo llegar a Beatriz o a lo que significa Beatriz. Y si no quieres caminar en vano, donde haya gente vil, no te detengas, ¿no? Ingéniate, si puedes, en mostrarte con damas solo o con hombres corteses. Este es el meollo del asunto, ¿no? Con hombres y mujeres que sepan capaz de entender y dispensar la cortesía. ¿Pero qué es la cortesía? Que allí te llevarán por un atajo. A amor te encontrarás junto con ella, recomiéndame a él como tú debes. Igual a las cartas que les han escrito a lo largo de su vida, ¿no? A las serenatas que les llevaron, te traigo estas flores porque no encontré otras flores. ¡Wow! Esta es la canción que canta Casella. Y no solamente por el cómo, sino por el qué. Pues todos estaban profundamente arrobados, ¿no? Pero llega Catón y dispersa esa reunión. Ahora, ¿a dónde quiero ir con eso? Después de este encuentro, vamos a ir subiendo en grado de comprensión del amor cortés. Después de este encuentro, Dante y Virgilio se encuentran en el segundo rellano del purgatorio, es decir, en el antepurgatorio. Hay que recordar que el purgatorio tiene 7 terrazas, pero tiene 2 terrazas anteriores, ¿no? 2 terrazas del purgatorio, con lo cual se cumple el número 9, otra vez importantísimo en la numerología dantesca, ¿no? Y se encuentran con un personaje llamado Sordello, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? Que con Sordello tenemos al que era considerado en tiempos de Dante el poeta italiano, pero en lengua provenzal, más importante de la tradición poética italiana. Es decir, Sordello era un trovador, digámoslo así, era un trovador italiano que cultivaba el estilo de los poetas, de los trovadores del sur de Francia, ¿no? ¿Qué hay detrás de Sordello? Se encuentran Virgilio y Dante con Sordello porque no saben cómo ascender a esa enorme, inmensa montaña, ¿no? Se encuentran con muchas almas que van en grupos por aquí y por allá y no entienden por dónde comenzar a subir. Y Sordello entonces los lleva a contemplar el Valle de los Príncipes Negligentes, ¿no? El valle de todos aquellos que dejaron para un último momento su arrepentimiento, ¿no? Eso también va a ser muy importante. Dejaron para el último momento su arrepentimiento, detrás de lo cual hay un símbolo. Sordello fue, entre otras cosas, famoso no solamente como poeta, sino porque se enamoró de una mujer llamada Cunizza. Ahorita vamos a poner a Cunizza, ahí vamos a ver dónde está. Se enamoró de ella cuando, a petición de la familia noble para la cual trabajaba como poeta Sordello la raptó de la casa del hombre con el que estaba casada, Cunizza, ¿no? La rapta, la devuelve a su familia. Sordello se enamora de ella, ella se enamora de Sordello, pero como Sordello no tenía el pedigrí requerido para poder hacer suya a Cunizza, la familia lo expulsa.
Y Sorbelo tiene que salir huyendo y se refugia en la corte de Portugal, en España, y así, hasta que al final de su vida se convierte en clérigo, ¿no? Es decir, transforma esa pasión amorosa sensual, física, en amor a Dios, ¿no? Que eso es lo que va a salvar a muchos de los trovadores, y lo vamos a ver aquí. Sorbelo, entonces, cosa curiosa, había escrito además un tratado sobre los nobles de la época, en gran medida satirizando y criticando a los nobles. Entonces uno entiende por qué es Sorbelo quien le muestra a los príncipes negligentes, ¿no? A Dante y a Virgilio. Pero en todo caso, ¿cuál es en este caso la importancia de Sorbelo? Bueno, recordemos una cosa. Podríamos decir que Casella ¿cómo debo tomar eso? Tome cola, ¿no? Capaz que hoy se suavecito, en su caso, ¿no? Líquido. Ok. Podemos decir que Casella representa, lo voy a poner ahora de esta manera, para que se vaya entendiendo todo este asunto. Casella representaría lo que los griegos de la antigüedad llamaban aulética, mientras que Sorbelo representaría lo que los griegos llamaban citarística, ¿no? Citarística. ¿Qué significa esto? No sé si lo recuerdan, ¿no lo recordamos? ¿No? Ok, muy bien. Para recordarlo, evoquemos el famoso mito de Apolo y Marcias, ¿no? Muy bien. Vamos a poner aquí Apolo y Marcias. El mito nos dice que en cierta ocasión Palas Atenea, diosa de la inteligencia, de la razón, de todo aquello que es resultado de la actividad manual, creativa, ¿no? Se dice que Palas Atenea, que además ustedes saben, surge totalmente armada de la cabeza de Zeus, representa entonces también la inteligencia. Palas Atenea inventa un instrumento musical que sería el antecedente remoto del oboe. ¿Cuál es, mi querido? El aulos, ¿no? Ustedes lo pueden ver en las vasijas griegas, es un instrumento cónico, alargado, ¿no? Y por lo tanto, al igual que el oboe, es un instrumento de doble caña. ¿Qué significa eso? ¿Tú eres oboísta? No. Clarinetista, ¿no? Sí, yo dije, la defecó. Por decirlo elegantemente, ¿no? Ok. Un oboe es un instrumento de doble caña porque para hacerlo sonar, los oboístas que pasan la mitad de su vida haciendo eso, pobrecitos, ¿no? Tienen que cortar de un carrizo 2 laminitas y estarlas tallando hasta hacerlas muy delgaditas, las unen con mucho cuidado con un hilo y humedecen la caña, que también recibe el nombre de doble lengüeta, y al soplar con fuerza es entonces que surge ese sonido maravilloso del oboe. Es muy bello, pero muy difícil. Y literalmente entonces los oboístas, reconocemos a los oboístas en la orquesta porque ponen cara de nalga, ¿no? Cuando tocan. Y están rojos y con las venas saltadas, o no, ¿no? Oboístas, fagotistas, cornistas ingleses, contrafagotistas que tocan instrumentos de doble caña, todo. ¿Por qué digo esto? No por bromear. Palas Atenea inventa este instrumento, fascinada con su invento, lo lleva al Olimpo para mostrárselo a los dioses y se burlan de ella sus amiguis, las diosas, ¿no? Se burlan de ella por la manera en la que se le deforma el rostro a la hora de tocar el instrumento. Palas Atenea, avergonzada, Palas Atenea es como muy sobria, muy seria, ¿no? Desciende a la tierra y se contempla en las aguas de un estanque mientras hace sonar el instrumento y ve que efectivamente cara de nalga, ¿no? Y arroja el instrumento avergonzada y lo maldice. Y maldice a todo aquel que lo recoja, ¿no? Va pasando por la región, en una región en el Asia Menor, en lo que ahora sería Turquía, en la región Frigia, y va pasando un sátiro llamado Marcias, ¿no? Mitad cabrita, cuernitos, bla, bla. Marcias encuentra el instrumento
aprende a sacarle sonido y aprende a tocarlo con tal virtuosismo que se atreve a retar a un concurso musical ni más ni menos que a Apolo, ¿no? ¿Qué instrumento toca Apolo? La lira, efectivamente. Díganos, don Lucio, ¿dónde compró Apolo su lira? Opción A, en Ferca. Opción B, en Bolívar. Opción C, se la regaló el dios Hermes. Se la regaló el dios Hermes, ¿verdad? Hermes es el que inventa la lira. Para no hacer el cuento largo, la lira, cuando la tiene... No, sí voy a hacer el cuento largo. Sí. Entonces, yo esperaba que dijera, no, sí, que pero no hubo apoyo. No. Ok. Hay que recordar que Hermes, lo hemos dicho, es un dios psicopompo. Es un dios conductor de las almas, ¿no? Cuando Hermes nace, resultado de las relaciones entre Zeus y la diosa Maya, temerosa de que la diosa era la esposa legítima de Zeus, lleve a cabo un acto en contra de ella o de su hijo Hermes y lo esconde en una caverna. Pero Hermes muestra su precocidad desde muy pequeño. Sale de la caverna, llega hasta el lugar donde se encontraba Apolo apacentando como castigo unos ganados, le roba parte de los ganados, los esconde en la caverna y un día, viendo pasar una tortuga por la entrada de la caverna, se le ocurre a Hermes la idea de construir un instrumento musical. Sacrifica a la tortuga, vacía el caparazón, sacrifica una de las reses, tensa los cuernos sobre el caparazón de la tortuga, que va a ser las reses de caja de resonancia, y con los intestinos y los tendones de la res se confecciona las primeras cuerdas. Y ahí está. Cuando Apolo se entera de quién le robó las reses, logra dar con Hermes y a punto de entrar en la caverna para darle un escarmiento a su medio hermano, escucha el sonido de la lira y entonces Hermes le regala la lira a Apolo y Apolo le regala a Hermes el caduceo, ¿no? Por eso, a partir de ese momento, el caduceo va a ser un atributo de Hermes. ¿Pero qué significa esto? Hay un enriquecimiento de atributos en la lira. Es decir, la música hecha con la lira va a reflejar todas aquellas cualidades que son propias de Hermes, relacionadas con la espiritualidad, con el transporte a el plano espiritual, con la razón de Apolo, la inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Apolo entonces tiene su lira. Marcias reta a Apolo. Apolo le dice a Marcias, Vázquez, ¿no? Pero pongamos una condición, el que pierda será desollado vivo. Qué cosa, ¿no? Marcias, muy seguro de su arte, acepta. El mito nos dice que en un primer concurso llegaron el mismo número de llamadas telefónicas al estudio en donde se estaba llevando a cabo el concurso y quedaron empatados Marcias y Apolo. Pero entonces Apolo, para mostrar la perfección de su instrumento, reta a Marcias a tocarlo al revés. Marcias imprudentemente aceptó. Apolo voltea su instrumento y lo toca con la misma perfección. Marcias lo voltea y no puede sacarle sonido y Marcias es desollado vivo, ¿no? Pero detrás de este mito hay un símbolo muy importante, lo que los griegos van a llamar la diferencia entre la aulética y la citarística. Ya en tiempos de Aristóteles, y esto viene en la política de Aristóteles, los griegos consideraban superior dentro de la educación la citarística por sobre la aulética. Porque decían que la aulética, y por supuesto hay todo un razonamiento detrás de ello, la música que se hace con instrumentos de aliento, de la cual va a ser un símbolo el aulos, pero toda música que se hace con instrumentos de aliento es una música dirigida solamente a la sensorialidad, ¿no? Al placer sensorial. A diferencia de la música hecha con la cítara o con cualquier instrumento de cuerda punteada, la cítara, la lira, la guitarra, lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque esa música puede ser acompañada por la palabra, puedes tocar y puedes cantar, lo cual quiere decir que es música que no solamente está dirigida al placer sensorial, sino al disfrute intelectual, y entonces la consideraban superior. Este mito representa precisamente ese conflicto que los griegos habían llevado a la conciencia entre la música aulética y la música citarística. Claro que son dos conceptos que se van a ir ampliando con el paso del tiempo, porque aquí voy a abrir un pequeño paletón, les prometo que es pequeño, ¿no? Y ya he hecho, ya he hecho el comentario en otras clases, ¿no?
No sé si ya hablamos de Alessandro Barico, ¿no? Sí. ¿Hemos hablado aquí de Alessandro Barico? Aquí creo que no, ¿verdad? Pero seguramente han leído a Alessandro Barico. Está bien, ¿no? ¿Nunca han leído Seda de Alessandro Barico? ¿No vieron ni siquiera la peli? Yo no vi la peli porque el libro es maravilloso y estoy absolutamente seguro de que la peli lo iba a echar a perder, ¿no? Alessandro Barico ha sido en los últimos años uno de los escritores de mayor presencia, ¿no? Ha escrito libros como Océano Mar, Seda, City, Sin Sangre, 3 veces antes del amanecer, Novecento, tampoco leyeron Novecento, vieron la película mínimo, ¿no? Es un gran escritor, pero lo curioso es que él en realidad no era escritor, él es filósofo, ¿no? Y sabe muchísimo de música, una salvajada de música. Y entre los libros que publicó Alessandro Barico se encuentra un ensayo que se llama El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin, ¿no? Seguramente ya les está haciendo cosquillas en la cesura de Silvio y en la de Rolando porque se llama así un libro, El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin. Ok, Alessandro Barico parte en ese ensayo de algo muy importante. Hay verdaderamente unas fronteras que separen lo que malamente llamamos música clásica de lo que malamente llamamos música comercial, ¿no? Ya ahondaremos en por qué malamente, ¿no? Hay unas fronteras. Dice, curiosamente, quienes abogan porque sí hay unas fronteras son los que consumen música clásica, ¿no? Y dicen que, claro, o sea, la música comercial es de nacos, no sé qué, bla, 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 bla. Pero cuando uno les pregunta que en qué consiste esa diferencia, no saben explicarlo. O caen en los clichés clásicos de que es música más espiritual, es música más elevada, pero no entienden por qué, ¿no? Dice, cosa curiosa, Barico no está diciendo que no haya una diferencia. Lo primero que está evidenciando, es decir, Barico no está diciendo que no haya unas fronteras. Lo primero que está evidenciando es que la gente que admite que existen esas fronteras no sabe decir dónde y por qué están ahí, ¿no? Dice, el que provocó todo esto a nivel histórico fue Hegel, precisamente. Hegel, en sus estudios de estética, afirmaba que la música de Beethoven, la música instrumental de Beethoven, había llevado al límite el desarrollo de esa música, sobre todo de la música sinfónica. Dicho de otra manera, con su 9ª sinfonía, Beethoven, digamos, llegó a los límites de lo que se podía decir con la música instrumental, y por eso había incluido la música vocal en la sinfonía, porque ahora la música tenía, la voz tenía que participar del discurso para poder seguir evolucionando. Sabemos que en eso se va a basar Richard Wagner para crear sus dramas musicales, y Richard Wagner se consideraba el continuador de Beethoven. Richard Wagner humildemente decía, ¿no? En mis dramas musicales se encuentra la complejidad psicológica de Shakespeare, la riqueza instrumental de Beethoven, Shakespeare más Beethoven igual a Wagner, ¿no? Así, humildemente, ¿no? Claro, y da toda una justificación muy interesante. Lo que queda un poco pesadito es que pues, sea tan mamón, ¿no? Un poco más de humildad, ¿no? Entonces, bueno, Barico dice, sí, Hegel fue el responsable de decir eso, y de eso se valió la burguesía del siglo XIX para tratar de establecer una diferencia entre su clase social y los demás. Nosotros consumimos esa música porque estamos por encima de los demás, ¿me explico? Es decir, nosotros somos totalmente palacio, no totalmente suburbia, ¿no? Nosotros no nos vestimos en tianguis, ¿no? De otra manera. Y la gente se lo creyó. Y con el paso del tiempo se manejó esta idea de que la música clásica era el resultado de una profunda espiritualidad, de la actitud del compositor ante el mundo, bla, bla, bla. Dice, pero ya han pasado más de 100 años de eso, sigue siendo igual, ¿no? Por eso la primera parte del nombre del ensayo es El alma de Hegel. Es decir, el alma de Hegel se sigue proyectando sobre esos prejuicios musicales. Pero la segunda parte es Y las vacas de Wisconsin, porque un experimento llevado a cabo en la Universidad de Madison, en Wisconsin, con distintos grupos de vacas, ¿no? A las que se sometió, a uno de esos grupos se le sometió a la audición de música sinfónica, incrementaron su producción de leche en un 2.8%, ¿no? O sea, sí fue significativo.
las vacas que escuchaban música sinfónica producían más leche, ¿no? Ojo, pero eso no quiere decir que las vacas entendieran el discurso. Me explico, que las vacas digan, oh, esa instrumentación, oh, hay la modulación, oh, sí, hay la repetición. No. Pero sin embargo, algo ya había en el sonido y en la manera en la que se mezclaban los sonidos por sí mismos que tenían una incidencia en la sensorialidad y por lo tanto en la percepción de las vacas, que hacía que hubiera un rendimiento. Porque lo que sí saben los neurólogos es que los únicos que tenemos, hasta donde sabemos, el software necesario para poder comprender el discurso musical como lo que llamamos música, somos nosotros, ¿no? Así, nomás. Pero eso no quiere decir que el sonido por sí mismo físicamente no afecte a los animales o a las plantas, por ejemplo, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Alessandro Barico entonces dice, ¿dónde está la diferencia entre música clásica y música comercial? Ya sabemos que es malo llamarla música clásica porque el periodo clásico es solo un periodo de la música, ¿no? La música de Mozart, de Haydn, del primer Beethoven, ¿no? Se dice música clásica de Debussy, pero pues Debussy no era clásico, ¿no? Se dice música clásica Bach era barroco, ¿no? Pero el problema está, lo hemos dicho, en cómo llamarle. Música de concierto, no, pues también el grito que en conciertos, ¿no? Pues sí, ¿no? Música culta, no, pues el rock también es cultura, ¿me explico? Música académica, no, pues ahora también se enseña en las academias, pues está la academia, ¿no? Bla, bla, bla. Barico encuentra una solución muy interesante como filósofo, dice, vamos a hablar de música de arte y música de consumo. Ojo. Pero esos términos música de arte y música de consumo no se refieren específicamente a un repertorio de música. Música de arte y música de consumo se refiere a la actitud que la gente puede adoptar frente a la música. ¿Cuál es esa actitud? ¿Soy capaz de interpretar el contenido de la música? Es decir, ¿tengo las herramientas para entender lo que está sucediendo ahí? Si no tengo las herramientas y solo estoy escuchando la música a nivel de placer sensorial, es música de consumo. No importa si es una sinfonía de Beethoven, una sinfonía de Mozart, no importa si es un merengue, una salsa, lo que sea, es música de consumo, ¿no? Pero si tengo las herramientas para hacer un proceso interpretativo de lo que estoy escuchando, no importa si es un merengue, una salsa, lo que sea, o una sinfonía, es música de arte. Lo que establece la diferencia, dice Alessandro Barico, es la interpretación, la oportunidad que nos da esa música para interpretarla. Pero eso nos lleva a un punto muy importante, ¿no? La música es como los alimentos que venden en las tiendas, tienen un contenido nutrimental. Y por mucho que uno quiera adoptar una actitud citarística, es decir, una actitud interpretativa profunda con peso pluma, pues no más, no hay ni por dónde ayudar a este pobre, ¿me explico? No hay. Inclusive a nivel cerebral. Hay un experimento muy interesante, está ahí en un video del National Geographic, un experimento que se hizo con este músico Sting, ¿no? Que es un gran músico, en su giro, pero es un gran músico. No solamente guitarrista, compositor, sino que además estudió laúd y tocó obras de John Dowland, o sea, músicos del Renacimiento, gruesas. Es un tipo que entiende muy bien la música. El experimento consistió en que se le metió en un aparato que iba a leer todo lo que sucedía en su cerebro mientras escuchaba cierto tipo de música. Cuando le ponían música con alto contenido nutrimental, el aparato registraba una actividad cerebral muy intensa, porque además sabemos que no hay actividad humana que detone más regiones del cerebro que la música, ¿no? Y sobre todo el ejercicio musical, es un chisporroteo aquello espectacular. Pero cuando le ponían música, digamos, de peso pluma, el aparato nos decía que estaba muerto Sting. Ya se nos murió. Y no es porque él no quisiera hacer nada. Cuando le preguntaban qué hacía con esa música, es que por más que busco poner mi oído en tal lugar para encontrar algo muy interesante, no encuentro nada. No encuentro nada estimulante, nada, ¿no? Ok. Barico habla entonces de esa diferencia, ¿no? La diferencia no está en el objeto en sí, sino en la actitud que uno adopta ante el objeto, ¿no? Ante el objeto, pero también depende del contenido nutrimental del objeto. ¿Me explico? Si uno logra desarrollar una actitud citarística y te encuentras con un objeto brutal, así como una sinfonía de Beethoven, aquello es brutal. ¿Me explico? Brutal.
Ok. Por lo tanto, entonces, citarística y aulética no se van a referir solamente a una clasificación de la música según los instrumentos con los que se ejecuta, sino se va a extender a una clasificación, digamos, de la cultura. Hay una cultura citarística y hay una cultura aulética. Digamos, hay una cultura de consumo que cumple su ciclo en cuanto es consumida, y hay una cultura que se convierte, digámoslo así, en un bien de capital, que puede producir otros bienes, ¿me explico? Intelectualmente hablando, ¿no? Entonces, esto lo sostenían los griegos desde la antigüedad. Lo vamos a encontrar a lo largo de la historia. Uno de esos momentos es en la Divina Comedia, aquí, ¿me explico? Casella representa en este momento de la reflexión que hace Dante a lo largo de la Divina Comedia, porque hemos comentado que entre los muchos significados que tiene esta obra está el de que es una enorme reflexión que Dante hace acerca de la evolución de su arte poético, ¿no? Y de su capacidad para manejar la palabra, para reflejar las cosas más complicadas y elevadas a nivel espiritual, ¿no? Entonces, en este punto, Casella representa, digamos, la aulética. ¿En qué nos apoyamos además para decir esto? Es inevitable traer a la memoria el libro 10 de las Confesiones de San Agustín, que ustedes repasan todas las noches antes de irse a dormir, ¿no? Recordarán que en el libro 10 de las Confesiones, San Agustín habla de las tentaciones de los sentidos. Y cuando llega a las tentaciones del oído, hace una reflexión muy importante. Dice, cuando digo las palabras sagradas, otra vez las palabras que son capaces de tender puentes de comunicación entre el plano material y espiritual, es decir, las oraciones, ¿no? Cuando solo digo las palabras sagradas, aunque las diga con mucha devoción y con mucha concentración, no provocan en mí el mismo efecto que si las canto. Cuando las canto, su efecto es muchísimo más profundo, ¿no? Dice, pero el riesgo que se corre de cantarlas es que si me distraigo tantito y me dejo llevar por el placer de cantarlas y me olvido de por qué las estoy cantando, entonces incurro en pecado. Pecado en el sentido de que comienzo a establecer una ruptura con la divinidad, porque me estoy dejando arrastrar más por mi placer propio, ¿me explico? Me estoy dejando arrastrar más por el qué que por el por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? Cae en un tremendo conflicto San Agustín, y él mismo dice, de tal manera que no sé si realmente aconsejar el uso de la música en la liturgia, ¿no? Claro que, por supuesto, sería maravilloso el uso de la música si la gente tuviera perfecta conciencia de por qué canta, ¿me explico? Y de para qué canta. Lo vimos en algún momento también en alguna clase, ¿no? Y quisiera retomarlo ahorita, porque tiene que ver con la esencia de esto, ¿no? Lourdes, ¿quiénes son los Reyes Magos? Contéstelo de manera simple. Imagínense que le dice... Van a adorar al niño Jesús cuando nace y le llevan regalos. Ok, Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahí está. Lourdes, le tengo una mala noticia. Los Reyes Magos son los papás. Lamento romper su corazón a estas alturas. ¿Pero a qué me refiero con eso? Lourdes, en ningún lugar de los evangelios canónicos se dice que son Melchor, Gaspar y Baltasar. No, esos son los reyes. ¿Los sabios? Ni siquiera se habla de reyes. Los tres reyes sabios, ¿no? Se habla de magos de Oriente. Wow, sí. Lo único que se dice de ellos es que eran magos de Oriente. Ni se dice que hayan sido tres. Ni se dice que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar. Ni se dice que hayan llegado en un camello, un caballo y un microbús. No se dice nada de eso. La gente asumió que eran tres porque los dones que le dieron eran oro, incienso y mirra. Y dijeron, pues 3 dones, 3 reyes. Ahí está, cada uno. Y no se le ocurrió pensar que cada quien llevaba su kit. ¿Me explico? Y no se le ocurre pensar a la gente común y corriente en el sentido trascendente, en esos 4 niveles de interpretación de los que hemos hablado, en cuanto a qué significan oro, incienso y mirra.
Sabemos que la Iglesia Católica, guarden sus cruces, me la pelan. O sea, sabemos que la Iglesia Católica, ¿no?, da ciertas explicaciones y que si un rey proviene de tal cosa, de bla, bla, por favor, ¿no? Sabemos que oro, incienso y mirra dentro de estas tradiciones son el equivalente a mandalas, alefs, mantras. Es decir, son vehículos a través de los cuales se cae en estado de éxtasis, ¿no? Hay que recordar que la intención de un mantra es eso, vaciar la conciencia a través de la repetición de una fórmula específica. Se va vaciando la conciencia hasta llegar a un estado que te permite descender a tus profundidades y experimentar eso que el mundo material no te permite experimentar. ¿Qué es un mandala? Que debiera decirse mandala, ¿no? Mandala en sánscrito es círculo, pero al final de cuentas es un recurso visual a través de cuya contemplación también la conciencia se va vaciando, ¿no? Un mandala muy simple puede ser pintar en la pared un círculo con un punto en el centro, ¿no? Pero sabemos lo difícil que es concentrarse. Si uno lo intenta en la noche, uno comienza así y de pronto dice, eso parece un huevo estrellado, qué hambre tengo. Y se va a la cocina y al día siguiente, pues yo me estaba concentrando, ¿me explico? Y así, y solo con el paso de los días uno logra sujetar la mente que siempre está ponteando, ¿no? Aleph es exactamente lo mismo, pero a nivel táctil, ¿no? Sabemos que no podemos, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. No podemos hacer que cese la actividad de los sentidos. Para eso existe, válgase la redundancia, para sentir. Pero sí podemos reducirla al mínimo, y el mínimo es un estímulo, ¿no? Un estímulo. Reducirlo visual a un estímulo, reducirlo olfativo a un estímulo, de ahí la importancia del incienso, por ejemplo, o de la mirra, que tiene estas cualidades, como diría Baudelaire, de transportar, de cantar los espíritus, de los transportes del alma y del espíritu, ¿no? Entonces, un estímulo visual, el oro, por ejemplo, es muy importante, por la manera en la que refleja y multiplica la luz, ¿no? Lo que le están dando los magos de Oriente, hay que recordar que mago viene de guía, sabio, maestro, los maestros de Oriente. No estamos hablando del agrícola oriental, ¿me explico? No estamos hablando, con todo respeto, de Iztapalapa. Estábamos hablando del Oriente de aquel entonces. ¿Y cuál era el Oriente de aquel entonces? Mesopotamia. Los magos que provienen de Oriente, de esa región donde se construyeron los sigurats, desde lo alto de los cuales contemplaban las estrellas y podían darse cuenta de ciertos prodigios. Ellos saben que la fuerza divina se va a manifestar con mucha intensidad en un cierto lugar, ¿no? Y hay que acudir ahí para darle a esa persona en la cual se va a encarnar de la divinidad los recursos para que logre llevar a cabo su misión. Imagínense si nos enteráramos dónde va a nacer el próximo gran pianista de la historia. Que pudiéramos saber, ahí va a nacer, en Cuautitlán Izcalli, ¿no? En un callejón jodido de Cuautitlán Izcalli, o sea, en todo Cuautitlán Izcalli, ¿no? Porque mejor vez me tocó una alumna de Cuautitlán Izcalli y me dijo, perdón, por andar de bocón. Ok, bueno. Y supiéramos que ahí van a hacer, ¿qué haríamos? Haríamos colectas, rifas, juntaríamos dinero para llevarle, ¿no? Y ayudarle a que logre alcanzar su objetivo. Eso hacen los magos de Oriente, ¿no? Que son oro, incienso y mirra, le proporcionan los medios para que logre, en el momento en el que esté preparado, ¿no?, profundizar y entender por qué y para qué está aquí. ¿A dónde nos lleva eso? Díganos, por favor, ¿quién inventó el rezo del rosario? Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Si no me lo dosifiquen el lío, ¿no? Todos ustedes y todas ustedes han rezado el rosario, por favor, supongo. ¿O no, Verónica? Sí. Sí, claro que sí, ¿no? ¿En qué circunstancias por lo general reza el rosario? Perdón que la interpele de esta manera, Verónica. Pues en... ¿Cuándo reza el rosario? Los sepelios. Exacto, en los velorios, ¿verdad? ¿Y recuerda usted cuántas oraciones contiene un rosario? Ay, no me acuerdo. Y le vale, bueno, y le vale y lo considera una virtud. Ricardo, usted sabe que sabe. 5 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, no es cierto, son 6 Padres Nuestros, 10 Aves Marías y 3... Pero son 50. Pero son 50. 50, Sí. 50. Ahí está. ¿Qué son? Porque son Ahí va. 10
10. Sí, pero espere. En realidad, eso fue lo que hizo Santo Domingo de Guzmán, convertir la oración en el rosario en un ábaco, para llevar la cuenta de las oraciones. Los rosarios del lejano oriente, del hinduismo, no tienen principio y no tienen fin, porque son tantas oraciones como sean necesarias para caer en estado de éxtasis. ¿Ha caído en estado de éxtasis en los velorios? Jamás. ¿Qué hace la gente? Bola chica, bola chica, bola chica, bola grande, bola chica, bola chica, bola grande, bola chica. Y cuando cumple con la coca, el cafecito, los tamales, la chisma. Y la finalidad del rosario se perdió, ¿me explico? O sea, los grandes magos de Oriente dirían, no mames, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿sí me explico? O sea, ¿para qué están rezando entonces? ¿No? La idea es a través de la repetición de ese mantra. Claro, uno no va a rezar el rosario al lado de un puesto de tacos al pastor. ¿Por qué? Porque los estímulos son tan intensos, entonces, dos con cebolla, mi joven, y una Pepsi. Pues no. O sea, los estímulos sensoriales son tantos que no hay ese proceso de introspección. Lamentablemente, con la institucionalización del rosario como lo conocemos, se perdió la esencia del rosario, ¿no? ¿Lo voy explicando? Ok, ¿a dónde voy con esto? Estábamos con San Agustín. San Agustín entonces dice, sí debería de cantarse, pero es muy peligroso, porque entonces si la gente canta por el placer del canto, se puede olvidar de para qué está cantando, ¿no? Y entonces se pierde la finalidad, ¿no? Esa es la gran diferencia entre entre Casella y Sordelo. ¿En qué radica primero que nada la diferencia? Sordelo hace que las almas se queden inmóviles, ¿no? Ahí están todas escuchándolo fascinadas. Casella, a diferencia de Sordelo conduce, ¿ves? Sordelo lleva a Virgilio y a Dante a donde necesitan estar para poder seguir adelante. Sí nos damos cuenta de eso. Van a ver la importancia de esto, de este simple gesto, a lo largo de toda la Divina Comedia. Pero ahora quiero enlazarlo con lo siguiente. Sordelo, entonces, no si nos está pasando, Sordelo, vamos a poner aquí a, Cunizza, ¿no? Cunizza. Como al paso que van, quién sabe si llegan al paraíso. Tanto en la Divina Comedia como en la vida real. muy lentos, ¿no? Cunizza se encuentra ni más ni menos que en la cuarta esfera del paraíso, ¿no? En la cuarta esfera, del cuarto cielo, digámoslo así. La pregunta que les está rondando ya la circunvolución cerebral es... un segundo. Es quiénes se encuentran en esa cuarta esfera, ¿no? La tercera esfera, perdón. La tercera esfera, el tercer cielo, que es el cielo de Venus. ¿Me explico? Es el cielo de Venus. Vamos a ver un poco más adelante que Dante hace una reflexión en el Convivio, hablando precisamente de las distintas esferas celestiales y de la manera en la que cada esfera, y por lo tanto de cada planeta, se emana una fuerza muy específica y cómo esa fuerza determina nuestro carácter, ¿no? Es decir, somos sensibles a cierta influencia proveniente de los astros, ¿no? De acuerdo al sistema que maneja Dante, ¿no? Entonces, el tercer cielo de Venus, el de Venus, es el que causa esta influencia en los espíritus que tienen esa propensión, vamos, para hacer la redundancia, a esa influencia. ¿A quién se encuentra Dante en ese tercer cielo? A Cunizza, precisamente, ¿no? Sí, a Cunizza de Romano, la que fuera la amante, precisamente, de Sordelo. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hace ahí si era una caliente? ¿No? No debería estar en el segundo círculo del infierno con todos los lujuriosos.
¿Cuál es la gran diferencia con los lujuriosos que están en el segundo círculo del infierno? Que tuvo tiempo de darse cuenta de que ese impulso sexual no era más que una manera de entender erróneamente el impulso amoroso, lo cual nos remite una vez más a Aristóteles, cuando Aristóteles dice que no existe el mal, lo que existe es un bien erróneamente encauzado. ¿Me explico? O sea, el bien está ahí, pero uno decide hacia dónde lo encausa, ¿no? El impulso amoroso lo podemos sentir, pero uno decide hacia dónde lo encausa. Lo voy a poner de esta manera. Ya vimos con ustedes el mito de Hefestos. Ok, vamos a explicarlo primero que nada desde esa perspectiva, ¿no? En la mitología griega se nos dice que Hera, la esposa de Zeus, llevada por cierta envidia, al ver que Zeus fue capaz de parir por él solo a una divinidad, es decir, como comentábamos, Palas Atenea surge totalmente armada de la cabeza de Zeus, ¿no? Aunque en realidad eso es el resultado de un hecho. Zeus, cuando se entera que una divinidad llamada Metis, con la que había tenido relaciones, cuando se entera de que de esa divinidad puede nacer un hijo que lo destrone, los oráculos le dicen, exactamente, si tú permites que Metis dé a luz a la hija que lleva en su seno, inevitablemente le va a nacer una divinidad que te va a destronar. Zeus entonces se come a Metis, que es la prudencia. Con el paso del tiempo, Zeus experimenta un enorme dolor de cabeza y surge totalmente armada para Atenea, ¿no? Hera, la esposa de Zeus, entonces se propone por sí misma concebir, crear y dar a luz a un ser. Y ese ser va a ser Hefestos, ¿me explico? Pero el ser que nace es un ser contrahecho, es un ser deforme, deficiente. Hay una razón que está relacionada con el pensamiento de muchas tradiciones mitológicas. El resultado tiene que ser el concurso de los opuestos. ¿Me explico? Si no se da el concurso de los opuestos, no se puede, ¿no? No puede nacer el ser, vamos. Palas Atenea, Hera, prescinde de Zeus, da a luz a Hefestos. Lo voy a simplificar ahorita porque hay varias tradiciones. Hefestos es expulsado del Olimpo, ¿no? Es arrojado del Olimpo y después de muchos días termina cayendo en la isla de Lemnos. En la isla de Lemnos, las mujeres lemnias le enseñan a Hefestos el arte de la herrería. Sabemos que Hefestos es el herrero, es el dios transformador por excelencia. Hefestos trabaja en el interior de los volcanes, ayudado por los cíclopes, ¿no? En la forja, forjando metales, transformando a partir del fuego. Hefestos, para vengarse de su madre y del hecho de que su madre haya permitido eso, le confecciona un trono primorosamente hecho con incrustaciones, con miles de cosas, ¿no? Y se lo envía por paquetería al Olimpo a Hera. Cuando llega el trono, los demás dioses están fascinados viendo esa creación. Cuando llega Hera, imprudentemente se sienta en el trono y al sentarse activa un mecanismo que la apresa, ¿no? Y ahí se queda. Y nadie la puede liberar. Todos los dioses hacen lo posible por liberarla y nadie puede, hasta que se dan cuenta de que seguramente el único que tiene la solución es Hefestos. Pero ¿cómo pedirle a Hefestos que suba al Olimpo a liberar a su madre si lo corrieron de ahí? De manera ignominiosa, además, ¿no? Creo que ya lo habíamos preguntado, ¿a quién enviarían ustedes para convencer a Hefestos de que suba al Olimpo a liberar a su madre? ¿Ven por qué uno dice porquería? Si lo provocan, ¿no? Son unos calientes, ¿por qué a Venus? Si uno dice, no, pues a Venus acá, o mínimo, pues a Ninel Conde, ¿no? A ver, mi Vulcas, no, ¿saben por qué no? Porque Venus es una de las dos paredras de Hefestos. Creo que ya dijimos que paredra significa divinidad complementaria. Nosotros a nivel literal decimos está casado con, ay, qué bonito. No, en realidad decimos
tal diosa es pareda de tal dios, o tal dios es paredro de tal diosa. Son divinidades complementarias, ¿no? Pero Hefestos tiene dos divinidades complementarias, dos esposas, digámoslo así. Una de ellas sí es Afrodita, Venus, y la otra es Cárites. Pero hay que recordar que Cárites es el amor al prójimo, ¿no? Afrodita y Cárites son dos formas del amor, pero son dos formas distintas del amor. Ok, ¿qué es Hefestos? Hefestos es la representación de la techné, la técnica, la capacidad transformadora. Pero uno decide hacia dónde encausa esa capacidad transformadora, hacia dónde encausa el arte. O lo encausa hacia la satisfacción personal, y entonces uno se está inclinando hacia Afrodita, o lo encausa hacia el amor al prójimo, y entonces uno está siguiendo el camino de Cárites. ¿Me explico? Ellas dos ya son paredras de Hefestos, entonces ¿para qué enviarlas? ¿Me explico? ¿No? Lo que se hace, en todo caso, lo que hacen los griegos es enviar a Dionisos para embriagarlo, pero en el buen sentido. Creo que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no, Nancy? ¿Ha estado usted entusiasmada en su vida? Muchas veces. Supongo que sabe que la palabra entusiasmo significa estar poseído por una divinidad, como resultado de los excesos en bebida, comida, cogida y danza. Dice Nancy, pues eso me refería. Si la gente utiliza la expresión entusiasmado como sinónimo de ilusionado, no. Entusiasmado para los griegos es estar poseído por una divinidad, ¿no? Hay que recordar una cosa muy importante en su diálogo, también lo hemos citado, en su diálogo Ion, I-O-N, o de la poesía. Platón nos muestra el diálogo entre Sócrates y el rapsoda Ion, ¿no? Y Sócrates va llevando a Ion a llegar a una conclusión muy importante que le dice: si tú eres capaz de hacer que la gente llore y se emocione como llora y se emociona cuando tú cantas los versos de Homero, no es por el dominio de una técnica, sino porque cuando lo haces estás entusiasmado. Es decir, si no estás poseído por esa divinidad, no eres capaz de hacer eso. Ustedes saben que en el cante hondo, en el cante flamenco, eso se llama el duende. Y que Federico García Lorca tiene un ensayo maravilloso sobre el duende. Unos cantadores o bailadores de flamenco pueden haber tocado muy bien, pero de pronto pueden decir, sí, pero no hubo duende. O sea, no se manifestó. No hubo eso que uno siente cuando de pronto la divinidad lo posee, ¿no? Sócrates le dice eso a Ion: cuando eres capaz de hacer eso, no es por el dominio de una técnica, es porque cuando lo haces estás entusiasmado, ¿no? Por lo que debes preocuparte es por hacer que la divinidad se manifieste, ¿no? No por lucir tu técnica. Ah, qué falta nos hace eso en la música, ¿no, Paquito? ¿No? ¿O no, mi Raulito? ¿No? Ok, regreso al punto, ¿no? El punto entonces es que, ¿cómo hacer que la techné suba al cielo a liberar a su madre? A una madre que imprudentemente solo se basó en la techné para crear a ese ser. La única manera de hacer que la techné se eleve al plano espiritual es entusiasmándola. ¿Qué hace Dioniso? Simbólicamente desciende, embriaga a Hefestos y entonces puede ascender al cielo y liberar a su madre. ¿Me explico? A la arena, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante porque salió de esa reflexión en la que decíamos, Aristóteles dice que no existe el mal, lo que existe es un bien erróneamente encausado. En este caso, el bien es el amor. Pero, ¿hacia dónde encausas el amor? ¿Me explico? ¿A la satisfacción personal o a el bien hacia el otro, ¿no? Recordemos una cosa muy importante que creo que ya habíamos mencionado aquí, y pues si no la mencionamos, ¿no? Uno de los preceptos más importantes del hinduismo, y esto tiene que ver, de verdad es esencial para lo que estamos viendo, uno de los preceptos fundamentales del yoga hindú, ¿no? Hay que recordar que yoga en sánscrito significa unión, ¿no? Lo que busca el yoga es unir lo que hemos separado. ¿Qué hemos separado? Tantas cosas. Por ejemplo, nos hemos separado de Dios. Hemos separado nuestro sí mismo interior del sí mismo superior.
Pero en nosotros hemos separado nuestro sí mismo interior de nuestro cuerpo. Necesitamos ir uniendo poco a poco a través de todo tipo de adiestramiento físico, ético, espiritual. Eso es el yo. Sí sabemos, perdón. ¿Religión? Exactamente, es un religar, efectivamente, ¿no? Pero sabemos que cuando decimos yoga aquí en México pensamos en leotardos, mallas, productos de nutrición, ¿no? Programas en la mañana de señoras fodongas. En el hinduismo dirían, ay, estos pobres güeyes no tienen ni idea de lo que es el verdadero yoga, ¿no? ¿Dónde está contenido el yoga? Y eso también es importante y lo cito de una vez porque también tiene que ver con esto que va a descubrir Dante a lo largo de la Divina Comedia. Ok, supongo que entre sus pillow books, ¿qué es un pillow book? Exactamente. ¿Nunca vieron tampoco la película de Peter Greenaway llamada Pillow Book? ¿Ven por qué no podemos ser amigos? Vean Pillow Book de Peter Greenaway, o sea, es una película maravillosa, pero se refiere al libro de cabecera, ¿no? Uno de los libros más increíbles en ese sentido es el Bhagavad Gita, ¿no? Lo voy a poner aquí porque si nunca han escuchado o visto el término, ¿no? Tenemos Bhagavad Gita. Ok. ¿Qué es el Bhagavad Gita? Ustedes saben, porque se los enseñaron en el jardín de niños, que las dos grandes epopeyas del hinduismo son el Ramayana y el Mahabharata. Ustedes saben que el Mahabharata es el poema más extenso escrito a lo largo de la historia de la humanidad. Ustedes saben que el Mahabharata lo que narra son las constantes batallas que se dan entre el ejército de los Pandavas y el ejército de los Kauravas. Lo curioso es que tanto Pandavas como Kauravas tienen una misma raíz, un mismo origen, pero en algún momento entraron en conflicto Pandavas y Kauravas. El principal guerrero de los Pandavas es Arjuna, ¿no? El Bhagavad Gita es solo un pequeño fragmento del Mahabharata. Bhagavad Gita en sánscrito significa el canto del Señor, pero es una metáfora. Pregunta obligada, Paquito. ¿De cuál Señor? Pues sí, si dice el canto del Señor, no es el Señor presidente, ¿me explicó? O sea, ¿qué significa el canto del Señor y qué significa eso de canto, no? Bhagavad Gita es el canto del Señor. Lo que narra el Bhagavad Gita es el momento en el que el guerrero Pandava, el principal guerrero Pandava, Arjuna, le pide a su auriga, ustedes saben que una auriga es quien conduce el carro de guerra, ¿no? El guerrero es el que se dedica a luchar. Arjuna le pide a su auriga que lo lleve al centro del campo de batalla antes de que ésta comience, para contemplar a los guerreros del ejército enemigo. El auriga lo lleva y Arjuna ve entre los enemigos a muchas personas que han sido sus maestros, sus familiares, sus amigos, ¿no? Y de pronto dice, si tengo que combatir con ellos, los voy a tener que matar. Y se niega a combatir y tira su arco. Y es entonces que su auriga le da una de las más grandes lecciones de espiritualidad de la historia de la humanidad. Porque su auriga es ni más ni menos que Krishna, ¿no? Y entendemos que es una metáfora muy bella. Krishna para los hindús, lo sabemos, es la fuerza que mueve al universo. Nosotros lo trivializamos diciendo que es el Dios del amor. Pero si aquí decimos Dios del amor, pensamos en corazones rojos, filas en los hoteles de Tlalpan el 14 de febrero y quién sabe cuántas porquerías. ¿Me explico? No. Es el Eros que mueve el universo, Krishna. Hay que recordar, díganos por favor por una licuadora prehispánica a la que le sumamos una bolsa de chicles Montita sabor plátano. ¿Quién es la esposa de Krishna? Cállate, perro. Dime, Ceci, cállate, perro. No nos humilles, ¿no? Radha. Radha es una de las gopis. No importa su hábitat. Radha. Si ustedes ven una representación de Krishna y Radha, Krishna es azul porque representa el aspecto espiritual de una dualidad. Radha es color carne. ¿Me explico? Krishna es paredro de Radha y Radha es paredra de Krishna. Es decir, son dos divinidades complementarias. Porque diríamos, filosóficamente, Krishna es el universal y Radha es el particular.
Es decir, si Krishna es el dios del amor, es el dios del amor en potencia. Radha es cada acto de amor. Para un hindú espiritual, cada acto de amor que nosotros realizamos es Radha. Es la realización en acto de Krishna como potencia. Y, ¡ay, qué maravilla! De concepto, ¿no? Ok, a lo que voy es a esto. Entonces, Auriga de Arjuna es Krishna. Y entonces Krishna le va a explicar a Arjuna por qué tiene que guerrear. Le dice, ustedes saben muy bien que en la India todavía se maneja el sistema de castas, de 4 castas. Los brahmanes, los kshatriyas, los vaisyas y los sudras. Originalmente tenían una connotación espiritual, pero lamentablemente con el paso del tiempo se utilizaron como un método de opresión, ¿no? Porque representan 4 aspectos de nuestro ser. Los brahmanes son los sacerdotes, es decir, representan el aspecto espiritual del ser, aquel que tiene que reflexionar sobre su relación con lo divino, ¿no? Los kshatriyas son los guerreros, son los que se encargan de guerrear contra todo obstáculo, ¿no? Los vaisyas son los comerciantes, pero entendamos que eso tiene que ver con todos los intercambios que todos nosotros tenemos que hacer en el mundo. Mientras que los sudras son los que hacen el trabajo, digamos, de lo que llamaríamos el lumpen proletariado, ¿no? Pero eso no solamente es un reflejo de lo que sucede en nosotros individualmente en nuestra relación con el mundo, sino lo que sucede también en nuestro organismo. ¿Me explicó? Hay órganos que cumplen funciones de sudras, hay órganos que cumplen funciones de vaisyas, hay órganos que cumplen funciones de kshatriyas, hay órganos que cumplen funciones de brahmanes, ¿me explicó? Es un sistema muy interesante. Krishna le dice a Arjuna, lo que tú tienes que descubrir, y piensen en esto con lo de la influencia de los astros, es un poco lo que hablábamos. En el mundo mesoamericano, si uno nacía bajo el influjo de los Senson Totochtli, los 400 conejos, y por eso hay un mezcal que se llama 400 conejos, ¿no? Estabas liberado de toda culpa social si eras un borracho consuetudinario. Porque no era tu culpa, era el influjo de los Senson Totochtli, los 400 conejos. Y al contrario, la sociedad tenía la obligación de ayudarte. ¿Me explico? Qué bien, a través de planes sociales. Sí, porque estaban conscientes de eso. Entonces, Krishna le dice a Arjuna, lo primero que tú tienes que descubrir es para qué naciste. Y si tú has descubierto que eres un kshatriya, un guerrero, lo que tienes que hacer es guerrear, ¿no? Porque si no guerreas, estás yendo en contra de la voluntad y la providencia divina, ¿no? Ojo. Pero conforme uno va leyendo tanto el Mahabharata como el Bhagavad Gita, uno descubre algo. El ejército de los Pandavas representa las virtudes del ser humano. El ejército de los Kauravas representa los vicios del ser humano. Recordemos solo una cosa, virtud significa aquello que nos perfecciona en lo que queremos llegar a ser, ya lo hemos dicho. Vicio es lo contrario, aquello que no nos perfecciona en lo que queremos llegar a ser. Si lo que queremos alcanzar es la perfección espiritual, ¿no? La visión espiritual, todo aquello que nos conduzca a eso es una virtud, todo aquello que nos aleje de eso es un vicio. Aquí la pregunta interesante sería, ¿y por qué entonces en el ejército de los vicios, es decir, en el ejército de los Kauravas, hay gente que fue nuestros maestros, nuestros familiares, nuestros amigos? Lo entendemos muy bien. No me negarán que, primero, hay parejas que hay un momento en el que dejan de ser inspiradoras, virtudes, y se convierten en un obstáculo. Y uno, apegado a las emociones de quién sabe cuántas cosas, no se quiere desprender de la pareja cuando que ya cumplió su ciclo. ¿Me explico? Ha dejado de formar parte del ejército de los Pandavas y ahora forma parte del ejército de los Kauravas. Simbólicamente hay que darle muerte. ¿Me explico? Yo recuerdo que mi maestra de piano, cuando iba a entrar yo a la Nacional de Música, me dijo claramente, lo único que te voy a pedir es que cuando sientas que tu maestro de instrumento ya no tiene nada que darte a ti, no es que no tenga nada que dar, pero ya se cumplió su ciclo entre los dos, dale las gracias y busca otro maestro, ¿no? Pero no te quedes atado a él por gratitud, por sentimientos, por no herirlo, no. ¿Me explico? En ese momento ella está actuando como Krishna conmigo, como Arjuna, ¿me explico? O sea, en ese momento tu maestro ya forma parte del ejército de los Kauravas,
tienes que darte un reto. ¿Cuántas veces un familiar no se convierte en obstáculo para seguir creciendo? Una pareja, un amigo, alguien que durante, mira, ya está reflexionando sobre su vida. Le acabo de ahorrar 9 años de psicoanálisis, Víctor Manuel, ¿no? Luego le paso mi número de cuenta. ¿Cuántas veces amigos que funcionaron muy bien durante un tiempo, de pronto ya no? Porque los caminos van así, se juntan y de pronto se separan. ¿Me explico? Y alguien diría, no es que nuestros caminos van paralelos, pues qué pendejo, porque las líneas paralelas nunca se tocan. Me la metió. Mal, ¿me explico? Y entonces ahí entiende uno el sentido de todo el Mahabharata y entonces el sentido de lo que le está enseñando Krishna a Arjuna. Le dice, tienes que combatir si quieres seguir creciendo espiritualmente. ¿Qué es lo que le va a enseñar? La doctrina del yoga. Es maravilloso. O sea, sí, Arjuna diría, ok, sí, tengo que hacer eso, pero ¿cómo le hago, chavo, no? Y entonces comienza a instruirlo en el yoga. El Bhagavad Gita es uno de los libros más increíbles que se han escrito, ¿no? Yo sugeriría a María Luisa que así como se fue a hacer ahorita mismo de su Divina Comedia una buena edición, vaya y busque una buena edición de el Bhagavad Gita, ¿no? Y comienzo hoy en la noche a leerlo. Está a tiempo de salvar su alma, ¿no? Ok. Regresamos al punto, ¿no? Todo esto salía porque estábamos hablando de... sí, ¿no? Ok. De pronto, en ese cielo, en el cielo de Venus, Dante se encuentra con el alma de Carlos Martel, ¿no? No Carlos Martel, el descendiente de Carlomagno, ¿no? Sino Carlos Martel, el que vivió en la época de Dante. Y de pronto Dante le hace una pregunta muy importante a Carlos Martel, en el sentido de, digamos, algo muy simple. Nada más déjenme ver. ¿Dónde quedó? Sí. Que cómo es posible que de un mismo padre nazcan hijos con tendencias tan contrarias, ¿no? O sea, ¿por qué? La vi reflexionar, Verónica. Sí, ¿no? ¿Por qué? Si uno diría, tienen la misma educación, tienen los mismos padres, crecieron en el mismo contexto. Sabemos que es muy complejo el asunto, lo sabemos. Pero ¿qué respuesta da a eso, digamos, a nivel teológico Dante, ¿no? A través de la boca de Carlos Martel. De pronto le dice, le contesta esto, le dice, dime pues, ¿sería peor la existencia del hombre en la tierra si no viviera en sociedad? Dante contesta, sí. Y dice, ¿y puede ser tal cosa si allá abajo no vive cada cual de diferente modo por la diversidad de oficios? Es decir, en una sociedad pues, hay diversidad, ¿me explico? Si tuviéramos el mismo impulso, pues todos estudiaríamos exactamente lo mismo o buscaríamos lo mismo, ¿no? Dice, luego, es preciso que sean diversas las raíces de vuestras aptitudes, por lo cual uno nace Solón, recuerdan que Solón fue un gran legislador griego, otro Jerjes, un rey guerrero, otro Melquisedec, un sacerdote, y otro aquel que perdió a su hijo al volar por el aire. ¿Quién fue el que perdió a su hijo por volar por el aire? Dédalo, el hijo era Ícaro, ¿no? Y entonces le dice, ¿no? La influencia de los círculos celestes, que imprime su sello en la cera mortal, hace bien su oficio, pero no distingue una morada de otra. Es decir, no importa si eres rico, pobre, lo que sea, la influencia de los astros te va a marcar, ¿no? Vamos a ver que aquí lo expresa Dante como influencia de los astros en el sentido, digamos, de los horóscopos, por ejemplo. Pero vamos a ver que en el convivio Dante hace una reflexión en relación con cuáles son las potencias angélicas que están moviendo cada uno de esos círculos. Es decir, si son los serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles o ángeles, ¿no? ¿Cuál de ellos ejerce una influencia sobre uno de tal manera que uno nace con cierta inclinación, ¿no? Y entonces dice, de ahí proviene que Esaú, ¿quién fue Esaú?
Esaú. Don Lucio, Luz Casero, Hermano de Jacob, ¿no? el hermano de Jacob, ¿no? A quien le usurpó Jacob la primogenitura frente a su padre Isaac, ¿no? Entonces dice, de ahí proviene que Esaú se aparte de Jacob desde el vientre materno y que Quirino descienda de un padre tan vil que se atribuye su origen a Marte. La naturaleza engendrada sería siempre semejante a la naturaleza que engendra, sería, ¿no? Dice, ahora bien, ya tienes delante lo que antes no veías claramente. Mas, para que sepas que me complazco en instruirte, le dice Carlos Martel a Dante, quiero proveerte aún de un corolario. La naturaleza es siempre estéril si la fortuna le es contraria. O sea, no importa lo que la naturaleza haya impreso en uno, si de pronto la fortuna nos lleva por otro camino, o más bien si nos dejamos llevar por otro camino por la fortuna, ¿no? Dice, y si el mundo dice, la naturaleza es siempre estéril si la fortuna le es contraria, como toda simiente esparcida fuera del clima que le conviene. Y si el mundo allá abajo se apoyara en los cimientos que pone la naturaleza, habría por cierto mejores habitantes en él. Pero vosotros destináis para el templo al que nació para ceñir la espada y hacéis rey al que debía ser predicador. Así es que vuestros pasos se separan siempre del camino recto. Esta reflexión va a ser muy interesante para entender por qué, como decíamos, Kunitsa, ¿no? Después de haber tenido todo tipo de amantes, ¿no? Kunitsa decía que cómo podía negarse a tener esos amantes, sobre todo si le pedían su amor con cortesía. Y ahí está otra vez el meollo. Aquí nada de que bebo mata carita y carterita, ¿me explico? ¿No? Por eso he insistido a lo largo de esta plática en la palabra cortesía. ¿Qué es la cortesía? ¿Qué es el amor cortés? ¿Me explico? Entonces Kunitsa decía, si me lo piden con cortesía, con todas las reglas de la cortesía, ¿cómo podía yo negarles mi amor? Pero de pronto a través de la misma cortesía, y eso le va a suceder a Dante, se va a dar cuenta de lo que hay detrás del amor, de lo que hay detrás de ese amor, es decir, el amor trascendente, ¿no? Kunitsa entonces, llegado a cierto punto de su vida, se da cuenta de eso, se arrepiente y se convierte a la vida religiosa. Claro, uno trivializa eso y dice, cuando alguien mayor hace eso, sí, ya ni se le para, ya que, ¿no? ¿Me explico? No, es el resultado de una profunda reflexión y entonces... ¿Alguna anécdota que nos quiera platicar? Lo veo muy risueño y preocupado. Ok. Bueno, ok, pero regreso al punto, ¿no? Ella entonces toma la vida religiosa y encausa ese amor, ese impulso que la mueve, pero hacia Dios, ¿me explico? Eso es lo que le vale a la larga poder entrar al paraíso, pero habitar, aunque todos los bienaventurados se encuentran en el empíreo, se manifiestan en cada uno de los distintos cielos. Y Kunitsa se manifiesta en el cielo de aquellos que se dejaron llevar por la pasión amorosa, pero al final de su vida se dieron cuenta de que eso era el impulso para llegar a Dios. ¿Cuál es la diferencia de la mayoría de los que están en el segundo círculo del infierno de los lujuriosos, que no les dio tiempo de arrepentirse? ¿No? Lo vamos a ver. O que sí tuvieron tiempo, pero no se arrepintieron. Tómalo en cuenta. ¿No? Y vamos a ver, y esto es muy interesante, por qué en la terraza del purgatorio, donde se encuentran los lujuriosos, nos encontramos a poetas muy importantes, ¿no? Eso, es decir, utilizaron el bien de la palabra, pero para sacar un provecho personal. Aquí quiero dejarles una tarea, si la quieren cumplir está bien, si no, ¿qué se le va a hacer? Pero seguramente han leído una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer que se llama El Miserere. Ok. Hay una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer que se llama El Miserere. Pero para que la puedan leer bien, ¿qué es un miserere? Es una composición musical, pero una composición musical basada en... Una oración. ¿De dónde surge esa oración? Un salmo. Muy bien, es así, un salmo. ¿Cuál salmo? En algunas Biblias el Salmo 50, en otras el Salmo 51. ¿Quién escribió ese salmo, al igual que casi todos los salmos? El de las mañanitas, ¿verdad? David. ¿Por qué escribió el rey David ese salmo
comienza con la palabra miserere mei Deus, ¿no? Porque recordarán la famosa historia de Betsabé. ¿No? Ok. David, siendo rey, estando en su enorme palacio, en el balcón presidencial, ve a cierta distancia, en el jardín de su casa, a una mujer muy bella. Y entonces se presenta en casa de Betsabé y, valiéndose de su poder como rey, abusa de ella. Pero descubre que Betsabé es esposa de un soldado de sus ejércitos, de Urías. Los ejércitos de David se encontraban en guerra. Entonces David le pide al general de sus ejércitos que ponga a Urías en la parte más encarnizada del combate. Urías muere. David, qué pena. Se queda con Betsabé, ¿no? Betsabé concibe un hijo, pero al nacer el niño muere. Lo cual, si de por sí para cualquier persona es una tragedia, para un judío tiene una connotación muy especial, porque los judíos basan su trascendencia en la descendencia, ¿no? Y para ellos es muy importante, ustedes lo saben, si una mujer es estéril. Déjenme dimensionarlo. Hay una película que también les recomiendo, sé que no la van a ver, pero luego no digan que nadie les dijo. Una película que se llama Kadosh, con K, Kadosh, y ese Chihuahua, no, y ese H, Kadosh. ¡Wow! ¡Qué película tan increíble! Es una película israelí que habla del problema supuesto. No les digo nada para no spoilear nada. Recuerden, yo spoileo, tú spoileas, él spoilea, nosotros spoileamos, etc. Una mujer que supuestamente es estéril y es repudiada por su comunidad y por su esposo, hasta que la mujer descubre algo terrible, ¿no? Porque recuerden que entre los judíos ultraortodoxos el cuerpo de la mujer no puede ser tocado por nadie más que por su esposo, ¿no? Por lo tanto, pues un doctor no la puede revisar y a lo mejor no es ella la estéril. Pero ya les estoy spoileando el asunto, ¿no? Ok, pero el chiste es que entonces tan importante es la descendencia que si supuestamente una mujer es estéril tienen derecho a repudiarla, ¿no? Y a tener otra mujer. Lo cierto es que entonces el profeta Natán le revela a David que en realidad el hijo murió como un castigo de Yahvé, porque David se valió de un poder que le fue otorgado por Dios para hacer el bien a su pueblo, para satisfacer sus propios deseos. Ven, ahí está la cuestión. Un bien erróneamente encausado. En el Miserere se van a encontrar con un personaje que va por el mundo tratando escuchando en distintas partes misereres, composiciones musicales basadas en el Salmo de David, ¿no? Lo único que nos dice él es que en su juventud utilizó su talento para despertar pasiones que lo llevaron a cometer un crimen. Allí está otra vez la idea de un bien erróneamente encausado. Vamos a ver que en los trovadores sucedió exactamente lo mismo. Hubo trovadores que se dieron cuenta del enorme poder que tenían sobre ciertas mujeres para seducirlas a través del arte de la poesía. Terrible. Y hubo trovadores que se dieron cuenta de que la mujer era un vehículo de perfeccionamiento de ellos mismos a través de lo que decíamos la clase pasada, el joie. Me explico, ese círculo virtuoso de perfeccionamiento de la mujer y del trovador. Esa es una parte muy importante para entender la Divina Comedia, cómo Dante se va perfeccionando y por qué nos encontramos a un trovador en tal lugar, ya lo verán. Ya llegaron al octavo círculo del infierno, a las Malevolge, donde se encuentran en la novena fosa, sobre todo los cismáticos, donde se encuentra Mahoma, por ejemplo, y su yerno Ali, donde un ángel con una enorme espada parte los cuerpos de las almas que pasan frente a él, y entre esas almas hay una que lleva su cabeza como a manera de linterna y establece conversación. Ahí aparece Mahoma, además con el vientre abierto, ¿no? Ese personaje que lleva la cabeza en sus manos fue un trovador llamado Bertrand de Born. Vamos a ver para qué utilizó la palabra y por qué está ahí. ¿Me explico? Y por qué está ahí de esa manera. Pero entonces, quisiera que se fijaran, todo lo que hemos estado viendo es para que se vayan fijando en la lectura que no realizan, ¿no? Sobre lo que va sucediendo, ¿me explico? Y digan, sí, esto tiene que ver con lo que, en vez de ir así, digamos, linealmente les comenté, ¿no? Pero hasta aquí hay alguna duda que no sea existencial.
Luz, no. ¿Qué pasó, María Luisa? Beatriz, entonces, ¿qué el significado es ese? Es que todavía no llegamos al final. Esto fue la introducción. Esto fue, exactamente, esto fue la introducción a la contestación de la pregunta ¿qué es Beatriz? ¿Ven? Pero no se va a arrepentir de tener paciencia, María Luisa, va a ver, ¿no? ¿Qué es Beatriz? Podríamos decir, es ese motor que nos mueve, ¿no? A través del cual, digamos, por utilizar una expresión de Joseph Campbell, es una de las máscaras de Dios. Me la rifé, ¿verdad? Estuvo rifando, ¿no? Es una de las máscaras de Dios. Pero la máscara es el dedo. Y recordamos el famoso dicho que reza que cuando el sabio señala hacia la luna, el tonto se queda mirando el dedo, ¿no? Beatriz es la máscara detrás de la cual está Dios. Por eso Beatriz en el paraíso le va a decir a Dante, parafraseando, le va a decir, no me mires a los ojos, mira a través de mis ojos. Es decir, no veas mi belleza, ve de dónde procede mi belleza y vas a encontrar a Dios. ¿Me explico? Lo que hemos dicho muchas veces cuando hablábamos de lo que dice Jung, los arquetipos, lo que buscan es una máscara, ¿no? Por eso decíamos, imaginemos que yo de pronto en la noche sueño con una chica que fue mi novia y terminamos por tales o cuales razones y al despertar yo estoy llorando y siento nostalgia y digo, oh, le voy a hablar, le voy a pedir perdón. En ese momento se aparece Jung y me dice, no seas pendejo. Tu arquetipo llamado el ánima le está pidiendo a esa mujer su forma prestada para expresar su contenido. Ella es la máscara, no te quedes con la máscara. No tienes que buscar eso fuera de ti, tienes que buscarlo dentro de ti. El día que lo encuentres dentro de ti, vas a dejar de hacer estupideces fuera de ti, ¿no? Y vas a tener por primera vez en tu vida una relación emocional sana, ¿no? Oh. Eso fue gratis. Gratuito totalmente, ¿no? Ok. Seguimos la próxima semana, ¿les parece? Ok, muchas gracias. Bye.